Reporte Especial ha tenido acceso a documentos confidenciales donde la Unión Europea solicita acceso al gobierno dominicano para rastrear el destino de una donación millonaria que venía destinada al sector eléctrico. OLAF ha decidido abrir una investigación con respecto al posible fraude y la ejecución de una subvención dirigida a financiar componentes específicos de inversión en el marco del programa Reducción de Pérdidas en la Distribución de Electricidad CDEE, que está siendo objeto de investigación igualmente por las autoridades nacionales. La subvención presupuestada está financiada por la Unión Europea y sirve de apoyo a una operación de préstamo del Banco Europeo de Inversiones que involucra más de 200 millones de euros. Bruselas nos confirma que la donación de 9.330.000 euros tiene en la lupa a la República Dominicana. ¿Qué estaría entonces buscando la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude? Mira, la OLAF está investigando el posible fraude en la ejecución de una subvención de la Unión Europea de algo más de 9 millones de euros. Esto se invertiría en el sector eléctrico dominicano. Lo cierto es que todo apunta a que en ese fraude estarían involucrados parientes del presidente Danilo Medina. Esta subvención sirvió de apoyo a una operación de préstamo del Banco Europeo de Inversión para un proyecto de reducción de pérdidas de la CDEE, y en esas indagatorias se investiga un posible fraude en el que estarían involucrados familiares del expresidente Danilo Medina vinculados al sector eléctrico. ¿Podrías decirme desde cuándo la OLAF está investigando como un posible fraude esa donación? La Oficina de la Lucha contra el Fraude de la Unión Europea está interesada porque esa donación fue realizada por la Unión Europea para un proyecto de la CDE. Es decir, que desde el año pasado la OLAF está investigando qué se habría hecho con la donación de la Unión Europea. Además de nuestra fuente, hemos tenido acceso a documentos confidenciales que demuestra que ese departamento antifraude a través de la Cancillería Dominicana está gestionando un encuentro de una misión que estaría integrada por técnicos, 2 de sus funcionarios y 2 representantes del Banco Europeo, quienes serían recibidos en la Procuraduría General de la República, en donde se presentarían. Pero ¿quién es la OLAF? OLAF es la única institución a nivel europeo que tiene un mandato específico para investigar fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilícita que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión Europea. No desarrolla investigaciones criminales, es decir, no tenemos el poder de decidir si una actividad ilícita debe ser perseguida criminalmente. La OLAF desarrolla la investigación administrativa, el investigador a cargo del caso redacta un informe con una serie de recomendaciones destinado a las autoridades administrativas o judiciales de los Estados miembros. La OLAF no confirma ni desmiente la existencia de investigaciones. Esto se debe a la necesidad de proteger la confidencialidad de cualquier investigación posible y de los eventuales procedimientos judiciales que puedan surgir de ellas, así como los datos personales y los derechos procesales. Pero ¿detrás de quién podría estar la Oficina Antifraude de la Unión Europea? Recuerden que desde hace casi 2 años presentamos un reportaje al que titulamos Pulpos Eléctricos, y en este mostrábamos cómo Maxi Gerardo Montilla y Alexander Montilla Sierra habrían hecho negocios con las empresas eléctricas por más de 15.000 millones de pesos, que en la querella presentada por las EDES se elevó esa cantidad entonces a 20.000 millones. Pero también pudiera ser Juan Alexis Medina, quien hoy guarda prisión por su vinculación en el caso Antipulpo y que fue también proveedor del Estado en muchas instituciones, incluyendo, por supuesto, el sector eléctrico. Todo inicia el 25 de mayo de 2016, cuando la República Dominicana, representada por el ministro de Hacienda en la persona de Simón Lizardo y el Banco Europeo de Inversiones, firman un contrato de financiación para la reducción de pérdida en la distribución de electricidad.
De acuerdo con el contrato, la ejecución de dicho proyecto sería llevado a cabo y coordinado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE. El objetivo de este programa era mejorar el índice de recuperación de efectivo de las 3 empresas de distribución eléctrica dominicana y la calidad del suministro de electricidad a los clientes finales. El contrato establece que el costo final del proyecto ascendería a la suma de $230 millones, que vendrían de un crédito de $100 millones provenientes del Banco Europeo de Inversiones, una donación de $10 millones, que son el equivalente a los 9.330.000 euros bajo el mecanismo de inversión para el Caribe. De su lado también estaría el préstamo de $120 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Para llevar a cabo el proyecto de reducción de pérdida de la CDEE, con ese financiamiento se promovieron 2 procesos de licitaciones, de acuerdo con la querella depositada ante el PEPCA, que fueron el LPI BEI 0119, para la contratación y rehabilitación de las redes de distribución en áreas específicas de las empresas distribuidoras de electricidad, y el segundo titulado con la identificación LPI BEI 02-2019 para el suministro de bienes telemedición. En el proceso de licitación identificado con el número 02-2019, se contrató el suministro de bienes por más de 1.184.615.112 pesos, de los cuales fueron adjudicados a Transformadores Solomon Dominicana, propiedad de Maxi Gerardo Montilla, 836.834.971 pesos, es decir, más del 70% fue para las compañías del cuñado del expresidente, alegando la representación exclusiva de la tecnología TUAX. El Banco Europeo de Inversiones notificó al Estado Dominicano en fecha 4 de mayo que rompía las relaciones comerciales con la CDE a lo menos y que no extendía el crédito. Lo hizo formalmente y que tenía una investigación en curso porque se violaron los procedimientos del sistema de compra, dice. Y que si en el futuro ellos ven que se avanza, que ya no está esa situación, ellos pensarían venderle a la República Dominicana, con lo cual ese dinero ahora que estaba listo para eso, se va a tener que empezar a buscar, y le dijeron directamente al Ministerio de Hacienda que no iban a extender la facilidad crediticia o no iban a hacer una especie de renovación. O sea que el país como tal se perjudicó con esas operaciones, sí, que podrían decirse amañadas o fraudulentas. Sí, o bueno, ellos dicen que se violó el sistema de compra. Raras, por lo menos raras. Raras. Entonces, ante esa situación, ¿qué le queda a un funcionario? Tiene que querellarse. En marzo de 2021, el Banco Europeo informó a la República Dominicana que no renovaría el financiamiento debido a que había una investigación abierta en relación al sistema de compras seguida por beneficiarios de los fondos del préstamo. Así lo establece la querella interpuesta por las sedes. Hicimos una consulta al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quienes nos respondieron que ese proyecto actualmente se encuentra paralizado. Ya sabemos debido a qué. Nosotros no sabemos qué pasó en el pasado. Yo puedo decir de lo que se investigó, de cómo llegó esa carta. En diciembre el Ministerio de Hacienda pidió lo que pasa, lo que hizo el procedimiento, que es mandar una carta. Mira, necesitamos que no extiendas el crédito. Eso se lo reiteró en febrero y ahí el señor Astacio se da cuenta, pero qué raro, porque generalmente esto se contesta rápido, o sea, porque ya es un contrato que está aprobado por el Congreso, y es simplemente mandar la carta y ellos te mandan, sí, extendemos, a partir de fecha le estamos depositando, le estamos transfiriendo, los trámites burocráticos para que el dinero entre. Bueno, el señor Astacio llama al Banco Europeo y dice, mire, le mandamos esta comunicación, y ahí le informan de todo esto. Pensábamos que no lo iban a poner por escrito y que iban a mandar una carta, y lo pusieron por escrito, como lo hacen los bancos, elegantemente. No iban a decir que, porque tampoco hay prueba que ellos podrían tener prueba de corrupción. Prueba, nosotros sí identificamos los documentos, y eso fue lo que se le querelló al Ministerio Público, porque ya ahí ni siquiera podríamos hablar de una denuncia, porque los documentos que dicen quiénes lo firmaron, los documentos dicen quién recibió, los documentos dicen qué cheque firmaron, y ahora está esta carta que obviamente si el Estado Dominicano no demuestra que hace algo, hasta más financiamiento podría perder. El financiamiento internacional es uno de los puntos que más se resalta en la querella interpuesta por las EDES, porque a las empresas de Maxi y Montilla no solo se le compró con el dinero del presupuesto, sino que también se realizaron préstamos.
Financiación internacional es un caso muy sui generis y muy espinoso, sumamente espinoso. Pero además es delicado, es hasta peligroso, porque no país. Estamos hablando de fondos que tú apropias del presupuesto nacional y que luego tú decides qué uso le das, porque ya los fondos están ahí y han salido de la recaudación de los impuestos o de otros fondos que se han tomado, pero en un monto global y que luego se distribuye. Aquí estamos hablando de fondos internacionales que se recibieron en financiamiento, o sea, en préstamos de manera directa para el sector eléctrico, y que también, según lo que se encontró en esa investigación, pues fueron usados para el mismo propósito que se utilizaban los otros fondos del presupuesto general. Volvemos otra vez a las evidencias, porque yo creo que eso es lo que yo puedo decir. La evidencia que se constató dice lo siguiente: habían licitaciones públicas internacionales. La CDEE recibió varios financiamientos internacionales de fondos provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, recibiendo más de 12.900 millones de pesos para invertir en distintos proyectos en el sector eléctrico dominicano, por lo que realizaron varias licitaciones públicas internacionales entre 2015 y 2017. Licitaciones públicas internacionales, no participaba el señor Montilla porque no tenía ni la capacidad técnica acumulada, no estoy diciendo que la tenga o no la tenga porque no se ha hecho una evaluación de su trabajo técnico, creo que con toda la evidencia que tenemos ni siquiera es necesario, pero no tenía la capacidad técnica acumulada, que son años, o sea, hay unas pericias adicionales que se piden en los organismos multilaterales para poder hacer las licitaciones públicas internacionales. Adicionalmente, no tenía la capacidad financiera. ¿Qué ocurría? Se adjudicaba un proyecto a la empresa A, B y C. Y esa empresa A, B y C, que ahí fue que hasta ahí no hay ningún problema, ahí fue que se despertaron las alarmas, encontramos en cada expediente de la empresa A, B y C una certificación de que los productos tecnología clara se la habían comprado al señor Montilla. Y uno dice, bueno, pero el señor Montilla, esta es la carta de garantía. O sea, él era entonces el suplidor de los que resultaban adjudicatarios. Exactamente, él le vendía a los adjudicatarios, con lo cual no le estaba vendiendo a la CDEE. De acuerdo con la querella interpuesta por las EDES, más del 20% del total de las inversiones realizadas fue a parar al bolsillo de los Montilla, específicamente al de Maxi Montilla, que fueron alrededor de unos 2.143.721.250 pesos, debido a que algunas de las empresas que resultaron adjudicadas en esa licitación pública internacional tenían que comprarle a las empresas de Maxi, esto por solicitud de la propia CDEE. Cuando uno observa eso dice, bueno, ¿y esta carta tan rara? Porque esa carta tal vez le pedían certificación o algo de que había garantía de su equipo, o sea, lo que fuese. Bueno, lo que pasa es que cuando se reportaban los precios de los equipos, resulta que a la compañía A él le vendía a 100 pesos, a la compañía B a 200 pesos y a la compañía C a 300 pesos. Es decir, 3 precios diferentes para el mismo equipo, para el mismo proyecto. Qué raro, porque si es para el mismo proyecto, por lo menos debieron cuidar la forma y vender al mismo precio. Digamos que sí, le podían comprar a él porque efectivamente ellas eran libres, pero ¿por qué no se fueron a aclarar directamente? Entonces el costo del proyecto parecería incluso que estaba dirigido. Desde junio del año pasado, el PEPCA tiene en sus manos una querella presentada por el Estado Dominicano en contra de un grupo de 14 personas. A estas las acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.